tengo la sentencia del Tribunal Constitucional. Ojo, no es un juzgado, no es un fiscal, es el más alto cuerpo de la República desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué dice? Simple y llanamente dice, perdón, vamos allá, por favor, vamos.
menos no quiere saber de que un congresista adquiere la inmunidad de los procesos que se inician después de haber juramentado. Y el otro tema que quiero hablarles es de los chilenos. Estos chilenos miserables violaron a nuestras abuelas, quemaron chorrillos, nos destrozaron, hasta que se erigió en el Perú un campesino que tenía sangre como nosotros, sangre de campesino. El brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. ¿Y qué hizo con los chilenos? Los sacó del territorio. Estoy enterado que acá hay una serie de hoteles de chilenos que amenazan a nuestros campesinos, le compran cada hectárea a precio ridículo y le dicen, te voy a dar empleo. Y cuando va el Ministerio de Trabajo a revisar a los trabajadores, los esconden estos grandes hoteles para no pagar el sueldo mínimo. Y a nuestros hijos los tienen desde las 5 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso no podemos permitirlo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Anda pues tú a trabajar a Chile. Anda tú pues a que te den un puesto como peruano. No te dan absolutamente nada. Y yo estoy investigando algo muy delicado. Acá en Arín hay una serie de casas de lujo de chilenos. Y eso vienen a espiarnos, vienen a reducirnos. Y últimamente se han encontrado espías marinos que están dando información a Chile. De eso tenemos que cuidarnos.